Muy bien, ahora toca el turno del molar. Vamos a tallar este cubo de cera para formar un molar superior. La misma técnica que en el diente anterior, vamos a dividir el cubo en 3 partes. Vamos a calcular y vamos a dividir aquí una tercera parte donde va a ser la corona anatómica. Hacemos una pequeña marca, solamente una pequeña marca, para ubicarnos. Posteriormente nos vamos a un extremo del cubo, donde va a ser la cara oclusal, y vamos a calcular el centro del cubo. El centro hacemos una pequeña línea sin que se profundice, solamente para poder ubicarnos. Después de hacer la línea, vamos a hacer 3 puntos, 2 al extremo, dejando aproximadamente 2 milímetros de cada extremo, 2.5 milímetros aproximadamente. Hacemos los 2 puntos de los extremos y un punto en el centro. Calculamos en el centro, podemos guiarnos por la línea que marcamos. Ya marcamos las 3. Si vemos que se carga más para un lado, tratamos de centrarlos. Y ahí están 3 puntos que después de los puntos vamos a ir formando una especie de fosetas. Estos puntos va a ser para guiarnos y poder distribuir las cúspides. Muy bien, ya están formados los 3 puntos, que estos los formamos con el exacto. ¿Qué tanto vamos a profundizar? Aproximadamente 3-4 milímetros. Muy bien. Después de formar los puntos, las fosetas, vamos a identificar palatino de vestibular. Primero vamos a hacer un corte en lo que correspondería a la pared palatina. Un corte, vamos a medir de este ángulo hacia el centro aproximadamente 2.5 milímetros y vamos a hacer un corte recto. Bien, es el corte recto. Y en vestibular vamos a hacer un corte, en lugar de 2.5 vamos a hacer de 1 milímetro nada más. 1 milímetro. Un corte menos profundo. Bien, ya tenemos los 2 cortecitos, ya podemos identificar palatino de vestibular. Muy bien. Después de ahí vamos a dividir el espacio que le va a corresponder a las cúspides. Nos ubicamos primero en vestibular. Hacemos una marca en el centro. Una marca en el centro. Y guiándonos por la fosetita que marcamos. Y cada vez que formemos un surco o un socavado, vamos a seguir profundizando esta foseta para que no se nos pierda. Siempre va a ser nuestra referencia, no debemos de perderla. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a formar un molar superior. Entonces un molar superior tiene 4 cúspides, 2 cúspides que son del mismo tamaño en vestibular y 2 cúspides que son de tamaño diferente en palatino. La mesiopalatina es mucho más amplia que la distopalatina. Entonces ya vamos a ubicar mesial y distal. Ubicamos mesial y distal. Y formamos una especie de surco diagonal.
se alcanza a ver. Ese es un corte diagonal, es un corte recto. Bien, diagonal, recto. Profundizamos y seguimos marcando nuestras fosetas. Bien, después de ahí, ya que hagamos un corte profundo, se fijan, es profundo este corte. Profundizamos, ¿qué tanto? Aproximadamente 3 milímetros. Muy bien. Después de ahí, vamos a hacer un socavado en el centro de la cara oclusal, perdón. Vamos a hacer un corte haciendo un socavado justamente en el centro, guiándonos por los puntos que habíamos marcado al inicio. Vemos, vamos a observar el corte. Seguimos profundizando nuestros puntos para no perdernos. Muy bien. Profundizamos más. Igual, aproximadamente 3 milímetros. Bien, ya tenemos mejor distribuidas nuestras cúspides. Volvemos a marcar. Para seguir identificando nuestros cortes que van a corresponder a las 4 cúspides. Muy bien. Después de ahí vamos a darle la forma de pirámide a cada cúspide. Iniciamos con las cúspides vestibulares, hacemos un corte y otro de este lado. Corte en distal, corte en mesial. Y se fijan, se observan bien, formamos una pequeña pirámide. Lo mismo vamos a hacer con la otra cúspide. Los cortecitos y ya formamos 2 pirámides en vestibular. Ahora nos vamos con palatino. En palatino, perdón, vamos a hacer un corte. La cúspide mesiopalatina. En la cúspide mesiopalatina los cortes no son tan marcados. No vamos a formar exactamente una cúspide, vamos a formar una especie de lomita. Una lomita que inicia aquí y termina acá. Y en la distopalatina sí vamos a formar una cúspide. Digo, una pirámide. ¿Se observa? Muy bien. Ahí tenemos los cortes. Ya una vez que formamos el bosquejo, los bosquejos, para identificar las cúspides, vamos a hacer unos cortes en los ángulos del cubo para dar forma a las paredes proximales, palatina y vestibular. Lo primero es hacer un corte hasta donde llegamos con nuestra marca en los ángulos del cubo. En la cara palatina vamos a hacer un corte más profundo, puesto que los ángulos, esta cara es más
hacemos un escaloncito de aproximadamente 1,5 milímetros, nada más 1,5 milímetros, no más. Este escalón se alcanza a observar, ahí se observa un escalón tenue, y redondeamos. Muy bien. Ahí está, redondeada la cara palatina. Después de ahí nos vamos a la vestibular. Vamos a hacer un corte aquí, borrando el ángulo, pero estos cortes no son tan profundos, tan marcados. Formamos el escaloncito del área del cuello de 1 milímetro aproximadamente, un poquito menos de 1 milímetro. ¿Se observa? Muy bien. Tallamos con el filo de la navaja del X-Acto, redondeando un poco. Muy bien. Después de ahí nos vamos a dividir las cúspides vestibulares en dos. Esa cara, perdón, la vamos a dividir en dos, haciendo una pequeña muesca en el centro. Se observa la muesca, vamos a ver aquí para que se vea que no está tan profunda. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a dividir la cara palatina, redondeando un poquito más la cúspide mesio-palatina y la cúspide disto. Ahí tenemos. Bueno, con estos cortes que solamente son bosquejos ya podemos identificar mejor nuestra anatomía. Son solamente cortes, pero los prefiero hacer así más que un tallado. Son cortes para que con estos bosquejos no nos perdamos al momento de formar la anatomía. Muy bien, después de ahí vamos a formar vertientes y las vertientes de las crestas marginales y de las crestas triangulares van a formar el surco fundamental. Bien, entonces vamos primero a formar las vertientes de la cara de las cúspides mesiales. Muy bien. Entonces, esto es un poquito más meticuloso. Vamos a hacer con el X-Acto, formar esta vertiente, esta otra vertiente, otra vertiente aquí en la palatina, esta otra. Bien. Y las vertientes de las crestas marginales. Después nos vamos con la cúspide mesial, no, perdón, distal, esta sería la distal. Formamos las dos vertientes y automáticamente se forma la cresta triangular. Después las crestas marginales. Nos vamos con la prolongación de la cúspide mesio-palatina, formando la cresta transversa, que sería esta de aquí.
Observan la cresta transversa. Muy bien, ya tenemos las cúspides, las vertientes, las crestas marginales y las crestas triangulares. Ahora vamos a definir ya con espátula de Leckrone, vamos a definir la anatomía. Empezamos a tallar guiándonos por nuestros bosquejos, refinando las paredes, las caras. Hacemos un pequeño escaloncito en proximal. Empezamos a redondear. Otro escaloncito que vendría siendo en mesial. Y seguimos redondeando, tallando con la cuchilla de la espátula de Leckrone. Vamos tallando tratando de conservar la anatomía original que marcamos, no sin distorsionar los cortes iniciales. Redondeamos un poco en esta zona de las crestas marginales. Observan aquí. Después redondeamos un poco aquí, buscando que nuestro molar se parezca lo más posible a un molar natural, conservando las características principales, en este caso de un primer molar superior. Muy bien. Vamos a acercarnos aquí para que se pueda observar más de cerca cómo estamos definiendo el surco fundamental. Solamente estoy quitando los excesos de cera y al mismo tiempo dividiendo tenuemente la convergencia de las crestas triangulares. Podemos observar aquí cómo se convergen en un punto, y este sería la elevación del surco fundamental, y la profundización del surco fundamental sería donde viene la unión de las dos cúspides. Bien. Entonces, entre profundización y elevación vamos marcando ya nuestro surco fundamental. No lo marcamos al inicio, solamente es el surco fundamental es una consecuencia. Es una consecuencia de la convergencia de las cúspides, de las vertientes y de las crestas. Bien. Ya después podemos definir un poquito mejor aquí con la cucharilla. Ya está. ¿Qué características debe de tener nuestro molar? Bueno, primero debe tener las cúspides distribuidas donde debe de ser. Las cúspides. Las dos cúspides vestibulares, las dos cúspides palatinas. Las cúspides vestibulares están relativamente equivalentes. La mesial es ligeramente más grande que la distal, ligeramente, y en palatino la cúspide es redondeada, se puede observar, redondeada, y es mucho más amplia la mesial que la distal. Aquí no está, falta
quitarle las irregularidades y podríamos formar los surcos suplementarios accesorios. Tenemos el surco fundamental, los surcos suplementarios y los surcos accesorios vendrían después de los surcos suplementarios, como esto de aquí. Sin embargo, no es obligado hacer surcos suplementarios. Lo importante es identificar bien la anatomía de un molar. Bien, entonces aquí está. Vamos a tallar con la espátula para eliminar las rayas del tallado. Podemos después nosotros alisar, ya sabemos, tenemos nuestra técnica de cómo alisar la cera para eliminar las rayas del tallado. Ese ya lo podrían hacer con más calma. Lo importante es definir, como les comentaba, la anatomía de un primer molar superior. Aquí vemos, ahora sí, todas las caras. Para que se puedan guiar. Y a ustedes con calma me vayan mandando fotos de su avance y como estamos con el diente anterior, les voy dando indicaciones de qué necesita. Muy bien, suerte.